Cambia 4 apartamentos por un edificio. Este es un caso que creo que toca a muchos inversionistas inmobiliarios. Porque, a ver, la forma más común de hacer una inversión inmobiliaria suele ser comprar un apartamento. Es tal vez lo que termina siendo la primera opción o lo primero que se hace en el mundo de bienes raíces. Y es bueno, yo creo que es bueno, es sensato por diferentes motivos. Un apartamento es una operación muy segura, sí, es fácil de rentar, es fácil de revender, a veces está fácil de administrar. eh, es una forma de inversión inmobiliaria fácil de entender. Como todo negocio, tú tienes que entender qué lo compone, cuál es su fórmula. Como todo negocio, tienes que saber qué lo hace bueno y qué lo hace malo. Y pues, hombre, entender qué elementos hace bueno a un apartamento es algo que casi que por sentido común todos podemos descifrar, porque todos en algún momento hemos vivido en un inmueble, pues sabemos qué debe tener para que lo componga y lo haga un buen inmueble. Entonces los apartamentos son seguros, son fáciles de entender. En muchos casos es tal vez la forma de inversión inmobiliaria más fácil de financiar, de que un banco te preste para comprarlo. En algunas ocasiones hasta hay subsidios del gobierno, hay beneficios, descuentos a la cuota inicial, a la cuota del banco. Hay muchos auxilios y muchos elementos que hacen que un apartamento sea bueno. Y también en parte eso explica el por qué es la forma de inversión más común. Dentro de todo el mundo inmobiliario, la cantidad de dinero que a veces requieres para un apartamento es menor que lo que requieres para un local comercial o para un edificio. Entonces se vuelve una forma muy común de comprar o de hacer tu primera inversión inmobiliaria. Además que te permite hacer una escuela. Cuando tú compras un primer apartamento, pues vive ciertas cosas, el proceso de una promesa de compraventa, de una escrituración, de registro, el proceso de administrar un apartamento, de rentarlo, de manejar un arrendatario y los contratos o de contratar una inmobiliaria. Vives una escuela y una fase de aprendizaje. Pero ahora bien, cuando tu capital te da para comprar un segundo, pues como ya lo conoces con el primero, te compras un segundo y muchos han llegado a comprar un tercero, un cuarto apartamento y vienen en esa línea de comprar apartamentos. ¿Qué es lo que a veces considero cuando has llegado al tercero, al cuarto? Pues yo creo que el cuestionamiento ya debería pasar de pensar cómo compro otro apartamento a más bien pensar cómo hago más dinero con el mismo capital que tengo en esos 3 o 4 apartamentos. ¿Cómo hago que el mismo capital me genere el doble o el triple de las ganancias? Y es ahí donde viene la alternativa que pues no es que me la esté inventando yo, es un camino que comúnmente toman muchos inversionistas y es bueno, voy a tomar mis 3 o 4 apartamentos y los voy a vender y me hago un mini edificio de aparta estudios y a partir de ahí lo que yo hago es, bueno, cojo el capital y compro una casa lote antigua y puedo construir unos 3 o 4 pisos en los cuales dependiendo del tamaño del lote y elementos, pues, diferentes elementos, termino construyendo 10, 12, 15, 18 apartaestudios entre 20 y 30 metros cuadrados más o menos y los coloco también en renta tradicional. ¿Cuáles son los beneficios de ese tipo de ejercicios? En primer lugar, continúas en el mismo campo del mundo inmobiliario. Es renta tradicional. La renta de vivienda tradicional suele ser fácil de arrendar. Entonces es un mercado relativamente seguro. Pero empiezas a disminuir por un lado los costos, sobre todo uno de los que pesa más en los apartamentos, que es el costo de la administración de la copropiedad. ¿Sí? Eso muchas veces termina llevándose un 15, un 20, hasta un 25% de los ingresos de arrendamiento. En este caso, pues tú no tienes ese tema de tener una administración, una copropiedad. Otra cosa es el operador, a quien contratas para administrar, pero eso también lo haces muchas veces con los apartamentos tradicionales. Entonces empiezan a disminuir tus costos, además de que terminas quedando mucho más diversificado. Si bien era bueno tener tu dinero repartido en 3 o 4 apartamentos, pues es mejor tenerlo repartido en 12, 15, 18 apartaestudios. Si te desocupa uno, dos, tres, pues sigues teniendo una gran cantidad de inmuebles generándote ingresos y rentas. Pero tal vez lo más atractivo es que en ese tipo de proyectos o de edificios las ganancias por arrendamiento suelen pasar a ser el doble o el triple de lo que normalmente te deja un apartamento tradicional. Así que
Si ya dominas el ejercicio de invertir en apartamentos, quizá no necesites otro apartamento. Quizá lo que necesitas es pensar cómo con el mismo capital hago más dinero.